finalizar los que no tienen, lo pasamos cuando terminamos el parcial. Bueno, vamos a ver, como decía en un principio, vamos a ver entonces 4 rubros dentro del activo que van a ser el activo corriente y no corriente. ¿Sí? Vamos a tener el rubro caja y bancos, vamos a tener los créditos, ¿sí? Los bienes de cambio y los bienes de uso. Eso es lo que entraría dentro del parcial en lo que sería el activo. Pero aparte tenemos otros conceptos más que tenemos que estudiar aparte de lo que serían los rubros, ¿sí? Que van a ser, por ejemplo, los costos, gastos, pérdidas, ingresos y ganancias, ¿sí? El principio de lo delgado y las variaciones patrimoniales, ¿sí? Vamos a ver que, bueno, en este creo que bueno, en este caso lo teníamos acá, la resolución. Vamos a ver este caso, ¿sí? Tenemos los costos, gastos, pérdidas, ingresos y ganancias, ¿sí? Tenemos en el primero, que va a ser, nos van a dar, por ejemplo, en el parcial le pueden aparecer de esta forma, ¿sí? Un asiento, y tenemos que ver qué nos pide, ¿sí? Este asiento, ¿qué estaría reflejando? Los gastos de artículo de limpieza a caja. Un resultado negativo. Un resultado negativo. Creo que yo le pasé este que tengo acá. A ver, le pasé un segundo. Que ya tiene todas las respuestas, ¿no? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Sí? ¿En el grupo? Sí, sí. Yes. Bueno, igual, no hay nada más. Vamos a verlo igual, ¿sí? Vamos a analizarlo y vamos a dejar los puntos, entonces, que ya tenemos todos resueltos, ¿sí? Pero vamos a analizarlo de por qué son estas cosas, ¿sí? Vamos a ver que tenemos los gastos de artículos de limpieza, sí, va a ser un resultado negativo, ¿no? Y va a ser a caja. Ahora, para registrar este asiento, ¿se tuvo en cuenta el principio de lo delgado? Vamos a poner que sí, sí, se tuvo en cuenta el principio de lo delgado. ¿Y por qué tendríamos en cuenta el principio de lo delgado? Es lo que nos pueden preguntar, ¿sí? Nos pueden decir si tuvimos en cuenta, primero, y segundo, ¿a qué clasificación del principio de lo delgado correspondería este asiento que tenemos acá? ¿Alguno sabe las 3 clasificaciones que tenemos, los 3 criterios? Formaría parte de o sea, el hecho generador sería La tercera regla. la tercera regla, sí. Exactamente, Juan. Sería la tercera regla, ¿sí? Formaría parte de la tercera regla. Sí, podemos poner la tercera. Porque no está relacionada ni con un resultado positivo ni con un periodo. Y solo se conoce el resultado negativo. ¿Cómo se identifica un hecho generador? Sería, en realidad, no sería relacionado con un resultado positivo, Juan, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta, ¿sí? Que sería que está un resultado negativo relacionado o vinculado con una venta, ¿sí? La resolución técnica nos habla de una venta, ¿sí? Entonces, un resultado negativo que está relacionado con una venta, en ese caso va a ser el primero. El segundo va a ser que está relacionado con un periodo, ¿sí? Y el tercero, que no está relacionado ni con una venta ni con un periodo. Me dijiste, Adriana, ¿qué sería un hecho generador? ¿Sí? Un hecho generador serían las operaciones. Cuando nosotros realizamos operaciones, ¿sí? En la empresa, vamos a ver que las operaciones o los hechos económicos que van pasando, ¿sí? Pueden llegar a generar pérdidas o ganancias o ingresos o gastos o costos, ¿sí? Estos son, o sea, la misma actividad habitual del ente, digamos, nos lleva a tener
hechos económicos, ¿sí? Que puede ser que generen resultados, ¿sí? Hay veces que tenemos, por ejemplo, en las variaciones patrimoniales permutativas, ¿sí? Vamos a ver que tenemos hechos económicos que no modifican el patrimonio, ¿sí? O sea, que no generan ningún tipo de resultado. Como por ejemplo, cuando compramos mercadería en efectivo. Si compramos mercadería en efectivo, ¿qué pasaría? Estaríamos cambiando un activo por otro activo, ¿sí? En ese caso, no tenemos una variación patrimonial modificativa, ¿sí? Pero estaría variando mi patrimonio, pero no está generando un resultado, ¿sí? Eso sería un hecho generador de un resultado, sería, por ejemplo, un gasto que tengo, ¿sí? Y que vamos a avanzar un poquito más con el punto 2, que van a ser un poquito más, no complejo, pero sí es un poquito más extenso en la parte de conceptual, ¿sí? Este punto número 2 lo van a encontrar en la resolución técnica número 16, ¿sí? En el punto 4.2.2, ¿sí? Van a ver todo lo que se refiere a ingresos, pérdidas y gastos. Ingresos, pérdidas, gastos y costo, ¿sí? ¿Qué es el costo? ¿Alguno sabe qué es el costo? Pregunta de parcial. Cuando se paga... ¿Qué hace la empresa para tener un bien o un ingreso? No es lo mismo que una pérdida porque se obtiene algo a cambio. Exactamente. Sería, entonces, pero en general, a grandes rasgos, sería el sacrificio necesario, ¿sí? Que realiza la empresa para dejar al bien en condiciones de ser usado o vendido, ¿sí? Ese concepto, digamos, es el que tenemos que tener en cuenta, digamos, cuando analizamos los costos. Ahora, como decía Bautista, vamos a ver que no van a estar relacionados con las pérdidas, o sea, ¿cuál va a ser la diferencia entre costo, gasto y pérdida? ¿Sí? La diferencia va a ser que los costos y los gastos están totalmente relacionados, o sea, se relacionan directamente con un ingreso, ¿sí? Entonces, como dice la última frase en el punto E, ¿sí? Si pueden ver acá, aquellos resultados negativos que se relacionan directamente con un resultado positivo se deben reconocer en el mismo periodo en que se asignan. Aquellos resultados negativos que se relacionan directamente con un resultado positivo. Bueno, en el dossier, bueno, lo tenemos. Ahora, vamos a ver que a nosotros las resoluciones técnicas nos dice relacionado con una venta y no nos habla de resultado positivo, ¿sí? Está bien igual lo que decís, Juan, ¿sí? Está bien lo que decís. Porque es la forma de interpretarlo de la bibliografía que se basa en los profes. Ahora, vamos a seguir con esto de pérdidas, gastos y costos, ¿sí? El punto E que nos dice, no hay ingresos sin gastos ni gastos sin ingresos, ¿sí? ¿Por qué es verdadero? Porque estos gastos, costos, van a estar totalmente relacionados con ingresos, ¿sí? Estos no van a poder existir si no hay un ingreso anterior, ¿sí? Entonces, cuando un resultado negativo se encuentra relacionado con un ingreso, se denomina gastos, ¿sí? Cuando una pérdida nunca está relacionada con un gasto, distribuciones de los propietarios, ¿sí? En estos dos casos sería cuando una pérdida nunca se... Con estos casos nunca se... Bueno, y después tenemos la ganancia. La ganancia va a ser un hecho totalmente, o sea, fuera de lo que sería con la actividad habitual de la empresa, ¿sí? ¿Cómo sería una ganancia, por ejemplo? Un ejemplo de ganancia, una donación que recibimos, ¿sí? Una donación que recibimos que es
un hecho totalmente ajeno, digamos, a la actividad habitual de la empresa, ¿sí? Entonces, por eso nunca se va a relacionar ni con un ingreso, con un costo o con los aportes del propietario, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta de ingresos, costos, pérdidas, gastos? Si no, avanzamos. Bueno, espero se haya entendido. Después tenemos variaciones patrimoniales, marcar las afirmaciones correctas. Ya la tenemos marcada acá y es una variación patrimonial modificativa, ¿sí? En este caso sería una variación patrimonial modificativa disminutiva, ¿sí? Porque está disminuyendo mi patrimonio, es un resultado negativo, ¿sí? Va a ser transaccional porque existen dos partes, ¿sí? Y es inmediata porque se da en un solo momento, ¿sí? Bueno, se considera se considera ingresos a los aumentos del patrimonio neto originados en la producción de venta de bienes, prestaciones de servicios o en otros hechos que hacen a la actividad habitual del ente, ¿sí? Entonces, en el caso que nos aparezca a qué se consideran ingresos, vamos a ver que no es solamente al aumento de efectivo, sino que van a ser todos los aumentos del patrimonio neto originados en la producción, en la venta de bienes o en la prestación de servicios, ¿sí? O en otros hechos. Esta es la palabra clave que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? A la hora de analizar los ingresos. ¿Por qué? Porque los que no son habituales, actividades no habituales, ¿cómo vamos a llamarlos? Ganancias. Ganancias, exactamente, muy bien, ganancias. Bueno, en este caso, vamos a ver en el punto 5 que acá hay varios criterios, dependiendo de cada una de las comisiones que tengan sus profes. Puede ser, sí, eso lo tienen que analizar con ellos, de que pueden tomar 7.200, ¿sí? Que va a ser, esto que tenemos acá, va a ser de multiplicar 72.000 pesos, ¿sí? 72.000 pesos, ¿sí? Por la tasa de interés, 0,04, y por el tiempo, ¿sí? El tiempo, acuérdense que siempre va a estar expresado en meses, ¿sí? O sea, si la tasa de interés está expresada en mes, ¿sí? Como en este caso, interés mensual, los días tienen que estar expresados en meses también. Por ahí, para los que están un poquito más colgados, ¿sí? La tasa de interés tiene que estar el mismo tiempo, ¿sí? Expresado que el tiempo que nos dan, ¿sí? Entonces tenemos la tasa de interés del 0,04 mensual y 2,5 meses, ¿sí? 2,5 meses que serían 75 días. Ahora, esto no va a ser igual a estos 7.200 que tenemos acá, ¿sí? Vamos a poner la igualdad de este lado. Ahora, algunos profes analizan a los 72.000 pesos, ¿sí? ¿Qué hacen? 3 por 21%, ¿sí? O sea que a la tasa, acá tenemos 21%, ¿sí? Con esto voy a sacar el IVA, ¿sí? Voy a sacar el IVA del precio de contado, ¿sí? Una vez que tengo este IVA del precio de contado, lo voy a sumar de nuevo al precio de contado y recién ahí lo voy a multiplicar, ¿sí? Recién ahí lo voy a multiplicar por 0,04, que sería el 4%, y por el tiempo, que sería 2,5, ¿sí?
¿Se entiende esto? Y ahí tendríamos 8.712. Por eso vamos a analizar qué les recomiendo yo, chicos, es que así como ustedes venían viendo con su profe, hagan de esa forma, ¿sí? Si el profe, por ejemplo, al precio de contado le suma el IVA y le saca los intereses al precio de contado más el IVA, bueno, en el parcial van a tomar de esta forma. Y en el caso de que su profe le tome del precio de contado, solamente saque directamente los intereses del precio de contado, van a tomar 7.200. Este 7.200 es el criterio que la mayoría lo utiliza, ¿sí? Pero hay algunos profes que lo hacen de esta forma. ¿Estamos? Bueno. ¿El 2,5 de dónde era? El 2,5 va a ser de los 75 días, ¿sí? Los 2,5 es expresar a los días en meses, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo la tasa de interés mensual del 4%, ¿sí? Entonces, yo no puedo multiplicar, por ejemplo, meses con días, porque estaría mezclando dos cosas que no tienen nada que ver, ¿sí? Entonces, o llevo el interés mensual a días, ¿sí? O sea, lo divido al 4% por 30, o los días lo transformo en meses, ¿sí? Para que estén los dos en el mismo tiempo, ¿sí? Y ahí con eso obtendría el resultado. ¿Estamos? Bueno. Sí, sí, gracias. Ahora, dadas las siguientes aseveraciones, marcar si las mismas son verdaderas o falsas. Bueno, esto va a ser acá, bueno, que faltó uno, y tenemos el pedido de cotización de los proveedores, ¿sí? Un pedido de cotización de proveedores genera una variación patrimonial. ¿Alguno No. sabe? No, No, porque Exactamente. no es derecho económico. porque no hay Exactamente, no va. una modificación en el patrimonio. Exactamente, no modifica el patrimonio. ¿Por qué? Porque es solamente un pedido que yo le estoy haciendo a mi proveedor, ¿sí? Le estoy haciendo un pedido de cotización, o sea, para que me mande el precio de los productos que quiero saber, ¿sí? Y no va a formar parte de una variación patrimonial, ¿sí? Entonces va a ser falso. Bueno, el resto, qué macana que ya lo tenemos todo resuelto, ¿no? Pero bien para que lo tengan igual y puedan practicarlo. Le voy a mandar igual otro parcial, ¿sí? Después de que terminemos de analizar le voy a mandar otro que tiene más consignas y pueden practicar, y en el caso de que tengan dudas pueden escribir en el grupo, y bueno, ese grupo vamos a dejarlo abierto para resolver estas cuestiones. Factura duplicada de contado por venta de mercaderías. Va a ser verdadero, ¿por qué? Porque una factura, ¿sí?, va a generar una variación patrimonial. El resto, bueno, informe de visita de inspección de la municipalidad va a ser falso, la nota de débito va a ser verdadera, ¿sí? Tanto bancaria como comercial, ¿sí? En los dos casos tenemos una nota de débito bancaria o comercial, en los dos casos va a ser verdadera. Un cuaderno de cátedra de COAS, súper falso. Constancia de inscripción municipalidad, falso. Orden de compra. La orden de compra igual al pedido de cotización, sí, no genera ninguna variación patrimonial, sino que va a ser una orden que emito para que me envíen la mercadería, ¿sí? Bueno, y después la factura, sí. Ahora, tenemos caja y banco. Caja y bancos, ¿sí? Vamos a arrancar con fondo fijo, y en esto por ahí habían algunas dudas todavía, por lo menos con los chicos que veníamos trabajando esto, ¿sí? Y era porque tenemos, ¿sí?, lo importante, digamos, que tenemos que saber cuando estamos analizando el fondo fijo, ¿sí?, es que tenemos tres momentos, ¿sí? Hay tres momentos en el fondo fijo. El primer momento va a ser la constitución del fondo fijo, ¿sí? Cuando yo constituyo el fondo fijo, ¿sí?, que puede ser por ejemplo, en este caso va a ser
de 5.000 pesos, ¿sí? Ahora, el segundo momento es la rendición, ¿sí? La rendición del fondo fijo, que ahora en otro ejercicio, ¿sí? En el que sigue vamos a ver cómo hacemos la rendición del fondo fijo. Pero vamos a ver que son tres momentos: el de constitución, la rendición y por último la reposición del fondo fijo, ¿sí? Eso es lo más importante que tenemos que saber, porque vamos a hacer los asientos o lo que nos pida, ¿sí? Van a ser de esta forma. Nos pueden hacer un asiento de esta forma, o este asiento, si está al revés, puede ser que sea por una disminución en el fondo fijo que tengamos, ¿sí? ¿Qué pasa si a mí me dice acá Banco Río, por ejemplo, y a fondo fijo? ¿Qué me estaría diciendo? Si este asiento lo doy vuelta. Sería que Disminuyó el valor del fondo fijo. Exactamente. Me va a aparecer en la consigna, así como aparece un poquito más abajo, ¿sí? Bueno, cuestión, hay una consigna que me dice que aumento el valor, ¿sí? Pero en este caso me va a decir la consigna: se disminuyó el fondo fijo en 5.000 pesos, ¿sí? Bueno, y ahí sería de esta forma. Pero bueno, esto no nos pide la consigna, así que vamos a dejarlo acá para tenerlo en cuenta solamente, ¿sí? Ahora, este asiento que tenemos acá va a registrar la constitución o la restitución de un fondo fijo. Restitución va a ser sinónimo de reposición del fondo fijo, ¿sí? Y va a ser el último momento, ¿sí? Tenemos el momento inicial del fondo fijo cuando lo constituimos y después lo vamos a ir reponiendo a medida que cierra el mes, ¿sí? Cuando yo hago esta reposición o restitución del fondo fijo, lo hago siempre al cierre del mes, cuando veo todos los gastos que tuve en el mes y de los gastos que tuve. Vamos a verlo con un ejemplo acá abajo, ¿sí? La empresa comercial Buen Aire Sociedad Anónima. La empresa comercial Buen Aire Sociedad Anónima presenta al cierre de su ejercicio económico el 30 del 6 del 20 los siguientes saldos, ¿sí? Nos habla de los saldos acá, ¿sí? De cada uno. Si no tenemos mensajes acá. Bueno, tenemos el saldo del fondo fijo, ¿sí? Estos son los mayores de fondo fijo. Va a ser un saldo de 15.000, el Banco Patagonia 60.000 y el Banco Francés por 31.000 pesos. Ahora, la consigna nos va a dar datos complementarios, ¿sí? Un cheque de Banco Patagonia, con cheque de Banco Patagonia se repone el fondo fijo según la rendición del 30 del 6 del 20, ¿sí? Y esto vamos a tener los gastos, artículos de librería y factura de luz, ¿sí? Van a ser la rendición del fondo fijo que nos dice acá. Entonces, vamos a dejar de dar un ratito los datos y vamos a directamente a ver qué nos pide la consigna. Nos dice: en función de los datos obtenidos de la operación con el fondo fijo, mencione qué cuentas utilizaría en el punto B, ¿sí? Indicando cuál se debita y cuál se acredita. Nosotros, con los chicos que resolvimos estos, ¿sí? Vimos este primer asiento que no lo deberíamos, o sea, no nos pide el punto, ¿sí? Vamos a sacarlo un ratito. Vamos a ver que la consigna solamente nos solicita que mencionemos las cuentas que utilizaríamos en el asiento del punto B, indicando cuál se debita y cuál se acredita, ¿sí? Tampoco nos pide números, pero nosotros a modo de ejemplo lo vimos, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿cómo responderíamos? Vamos a poner en el punto 2, ¿sí? Acá podemos poner debe
y a ver, ¿sí? Y vamos a poner fondo fijo a Banco Patagonia. ¿Por qué? Porque lo que nos solicita la consigna es que solamente mencionemos qué cuentas utilizaríamos en el asiento del punto E indicado, ¿sí? ¿Cuál se evita y cuál se acredita? Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros? Vamos a indicar, digamos, en cada uno, si quieren, pueden poner los saldos, ¿sí? Pero con este asiento que hagamos así, ponemos, no sé, XXX, ya estaríamos respondiendo a la consigna, ¿sí? Ahora, a modo de análisis, si la consigna nos pide que tengamos números, o sea, que le pongamos valores a esto, vamos a tener primero, ¿qué cosa? Vamos a tener que partir de nuestro, acá arriba, ¿sí? Vamos a tener el fondo fijo, que tiene en el mayor 15.000 pesos, ¿sí? O sea que venimos acá abajo, si pueden ver, esto es podemos verlo como un mayor, ¿sí? Solamente que no es, hay dos formas de hacer los mayores, ¿sí? A ver si, no, se me va. Hay dos formas de hacer los mayores, ¿sí? Donde tenemos la primera, a ver si me deja hacer un cuadrito. Si no, vamos a dejarlo como estaba. Ahí estamos, ¿sí? Entonces, esto va a ser acá. Pierdo con esto y vemos cómo quedaría. Y por último, estos 15.000. Entonces partimos del mayor ¿sí? Del fondo fijo. Esta es otra forma de hacer el mayor, ¿sí? Bueno, lo voy a dejar así porque si no voy a seguir haciendo macana. Entonces, esta es otra forma de hacer el mayor, ¿sí? Donde vamos a tener el fondo fijo y todos los movimientos que tuvo en el debe y los movimientos que tuvo en el haber, ¿sí? Y por último vamos a tener el saldo. Podemos hacerlo con la regla T, podemos hacer con la T, perdón, ¿sí? Regla T, red de la escuela técnica, me salió ahí, bueno. Tenemos en el punto E, nos pide que indiquemos si se evita o se acredita. Ahora, ¿por qué montos vamos a tener el fondo fijo? ¿Sí? Vamos a ver que arrancamos con un fondo fijo de 15.000 pesos en el mes, ¿sí? Que nos decía acá arriba. Entonces, el mayor de fondo fijo va a ser de 15.000 y lo vamos a registrar acá. O sea, lo vamos a tener el mayor por 15.000 en el debe. Ahora, en el mes, ¿sí? En el mes, ¿qué pasó? Nosotros teníamos constituido el fondo fijo, ¿sí? Y en el mes hubieron gastos que realizamos con el fondo fijo, ¿sí? Y que lo reconocimos cuando rendimos, ¿sí? Hicimos una rendición de fondo fijo, que nos habla un poquito más arriba, ¿sí? Esta rendición que se hace el 30 del 6 nos está diciendo que nosotros fuimos juntando todas estas facturas, ¿sí? O tickets que nos dieron por los gastos de reparación, por los artículos de librería y la factura de luz, ¿sí? Nos dieron las facturas a lo largo del mes y el último día del mes fui con toda esa factura y los tickets y rendí en el fondo fijo. ¿Qué quiere decir que rendí en el fondo fijo? Es que recién ahí voy a registrar estos gastos que tuve, ¿sí? Entonces, recién ahí voy a poner gastos de luz a pagar, gastos de librería y gastos de reparación a fondo fijo, ¿sí? Recién ahí, cuando haga la rendición, voy a reconocer que hice estos gastos, ¿sí? Yo nunca voy a poner, por ejemplo, gastos de luz a pagar a caja, ¿sí? Porque vamos a ver que fondo fijo, ¿qué pasaba con el fondo fijo? Las empresas que usaban, que tenían todos los ingresos, digamos, todas las cobranzas que realizaban, las cobraban por el banco, ¿sí? Con depósitos bancarios.
Ahora, todos los pagos que realizaba, ¿sí? Eso es otro supuesto del fondo fijo, todos los pagos que realizamos, los realizamos con cheque, ¿sí? Entonces no va a existir la cuenta caja cuando tenemos este tipo de empresas, ¿sí? Lo que vamos a tener va a ser fondo fijo. Y de esta forma registramos. Ahora, vamos a ver que salió por 6.432 y va a aparecer acá en el haber. O sea que voy a tener un saldo de 567 con... Perdón. Esto se ve que se tergiversó acá. Vamos a ver que una vez que sacamos el saldo, ¿sí?, de fondo fijo, vamos a dejarlo como estaba porque me tergiversó la información acá. Ahí estamos, ¿sí? Vamos a dejarlo como estaba. Entonces, vamos a ver que teníamos un saldo de 8.567 y después nos pide en el punto, hay un punto acá, en el punto C, ¿sí? Nos habla que debido a un exhaustivo análisis del movimiento de fondo se decide un aumento a 69.000 con cargo cheque Banco Patagonia, ¿sí? ¿Por cuánto voy a constituir? O sea, ¿por cuánto voy a reponer este fondo fijo? Y bueno, por el total para poder llegar a 69.000. Entonces, parto del saldo de fondo fijo y resto, en este caso, a ver si lo tengo por acá, calculadora, ¿sí? Vamos a ver que parto del saldo, que sería 8.567,5, ¿sí? Y voy a restarle a 69.000, que va a ser el nuevo monto al que voy a llevar el fondo fijo, ¿sí?, menos 8.567,50. O sea que voy a reponer mi fondo fijo por lo que me faltaba a mí para llegar a 15.000 más 60.432,50, ¿sí? De esta forma. Fondo fijo a Banco Patagonia. Voy a emitir un cheque y de esta forma constituyo el fondo fijo. Y el nuevo saldo va a ser de 69.000 pesos. ¿Sí? ¿Se entendió esto de fondo fijo? ¿Hay alguna pregunta que tengan? O si no, avanzamos un poco más. Bueno, espero que se haya entendido. Entonces, vamos a ver después, un poquito más abajo, que es a lo que generalmente por ahí se nos complica un poquito, ¿sí? Según extracto del Banco Patagonia, el saldo estaba, se ve que pusieron mal el número, ¿sí? Cuando pasé al parcial, ¿sí? Por eso no lo vamos a tener acá en cuenta. Y vamos a pasar a conciliación bancaria, ¿sí? A partir de acá empiezan todo lo que es conciliación bancaria. Tenemos en el punto D, según el extracto del banco francés, el saldo es de 19.242. Se constatan las diferencias en la conciliación, ¿sí? ¿Qué nos pide la consigna? ¿Qué nos pide la consigna acá abajo? Que detallemos las diferencias permanentes halladas en la conciliación bancaria de la cuenta corriente en el banco francés y que fundamentemos si corresponde o no realizar asientos de ajuste. Y eso es lo que hicimos acá. Vamos a ver que tenemos un depósito 48 horas realizado y contabilizado por la sociedad, ¿sí?, por 25.000. Banco francés. En este caso va a ser una diferencia. ¿Por qué? Porque vamos a ver que nosotros realizamos un depósito, ¿sí?, y ya lo contabilizamos, ¿sí? O sea que desde nuestra parte no tenemos que realizar nada porque el banco todavía, una vez que lo reconozca, ¿sí?, va a acreditarnos a nuestra cuenta este depósito que hicimos, ¿sí? Entonces va a ser una diferencia temporaria que tengo con el banco y no tengo que hacer ningún tipo de ajustes cuando tengo diferencias temporarias, ¿sí? Ahora, en las notas de débito no contabilizadas, ¿sí?, cuando nos aparece esta palabra no contabilizada,
lo que nos quiere decir a nosotros es que tuvimos una omisión, ¿sí? Omitimos contabilizar una nota de débito del banco, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una diferencia, ¿sí? En permanente, ¿sí? Permanente, vamos a ver que tenemos que realizar un ajuste. La omisión o el error que tuvimos, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, una nota de débito que nos manda el banco, nos quiere decir que nos sacó 700 pesos más IVA de nuestra cuenta, ¿sí? Que nosotros no contabilizamos. En ese caso vamos a tener que reconocer esta nota de débito que generalmente es por gasto bancario, ¿sí? Esta es una cuenta más general que abarca generalmente lo que tenga que ver con las notas. Si acá no me dice una nota de débito, el por qué me sacó, van a ser generalmente gastos bancarios y lo vamos a registrar de esta forma, ¿sí? 700 pesos más 147 del IVA crédito fiscal. Y tenemos a Banco Patagonia, ¿sí? Después tenemos, se solicita en función, perdón, esto ya lo habíamos visto, ¿sí? Y eso serían las diferencias que tenemos, permanentes y temporarias. Ahora, nos dice que determinemos el saldo correcto al 36 para la cuenta Banco Francés. A partir de acá tenemos el saldo correcto. Vamos a copiar de este mayor que tenemos acá arriba. Vamos a ver que el Banco Francés nos dice que tenemos 31.000 pesos, ¿sí? En nuestro banco, en nuestra cuenta bancos. Entonces, este va a ser el saldo inicial que tenemos en la cuenta Banco Francés, ¿sí? Y vamos a hacer el mayor de esta forma. Vamos a venir acá y vamos a poner Banco Francés. Banco Francés. Cuenta corriente. ¿Sí? Ahora, ¿por qué método vamos a hacer nosotros? Vieron que tenemos 3 métodos para hallar el saldo o sea, para hacer la conciliación bancaria. Podemos hacer por igualdad, ¿sí? O partiendo de los saldos. Ahora, en todos los parciales que tomaron hasta el día de hoy, ¿sí? No nos piden que tengamos un método específico, ¿sí? No nos piden un método. Ellos, o sea, lo que quieren los profes es que ustedes sepan qué es una conciliación bancaria y cómo hacerla. Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, si hacemos con el método de igualación, vamos a partir de los saldos, ¿sí? De los saldos del Banco Francés y del extracto, ¿sí? Extracto bancario. Estos serían los primeros métodos. Entonces, vamos a ver que partimos de 30.000 pesos, ¿sí? Nos dice el Banco Francés por 31.000 pesos, ¿sí? El 30 del 6, al cierre del ejercicio, tenemos 31.000 pesos, ¿sí? O sea que venimos acá, Banco Francés, por 31.000 pesos. Ahora, ¿qué me dice el extracto bancario? Creería que, ahí está, según el extracto bancario tenemos un saldo de 19.242 pesos, ¿sí? O sea que tenemos una diferencia con el banco. 19.342, puede ser. 242. 242 pesos, ¿sí? Y partimos de los dos saldos, ¿sí? Para poder llegar a igualar, ¿sí? Ahora, vamos a ver las diferencias que tuvieron estos
este banco francés, ¿sí? Vamos a ver que tenemos un cheque contabilizado para cancelar deudas con proveedores por 14.210 pesos, ¿sí? Entregados el 30 y no debitados en el banco, ¿sí? O sea que estos 14.000 pesos van a ir a el extracto del banco. Lo vamos a sumar acá. ¿Sí? Después tenemos 800 pesos más IVA, 21%, ¿sí? 168, o total 968 pesos. Por nota de débito bancaria detallada en el extracto del banco francés correspondiente al mes, pendiente de registración contable. Una vez que yo registro, va a ser 968 pesos que yo no contabilicé, ¿sí? O sea que se detalla en el extracto bancario, sí, del banco francés, pero yo no lo contabilicé en mi mayor. O sea que estos 968 van a ir restando en mi mayor, ¿sí? O sea que están en el haber. Y por último nos dice un depósito de 48 horas realizado y contabilizado por la sociedad, ¿sí? Por 25.000 pesos. Ahora, vamos a ver que esta diferencia es una diferencia temporaria y se va a ajustar, digamos, con el tiempo, pero no nos dice que el banco no lo contabilizó, ¿sí? Entonces, vamos a ver que se va a ajustar solo o en el extracto bancario va a aparecer. Si no, vamos a ver que esa diferencia la vamos a tener que reconocer, ¿sí? Nota de débito no contabilizada por la empresa por 847 pesos, ¿sí? Esto va a ser del Banco Patagonia y nosotros estamos analizando el banco francés, ¿sí? Ahora, ¿cuánto me va a dar esto? Si alguno puede ser tan amable de sumar. Y restar. Se me fueron a preparar mates. $30.032, ¿sí? Y 33.452, ¿sí? Entonces, esa diferencia que tenemos va a ser, bueno, acá tenemos 25.000. Diferencia temporaria. Acá estamos. Va a ser de 25.000 que lo vamos a agregar acá al banco. Entonces, ¿qué pasó acá? Vamos a ver que nos va a faltar un datito, ¿sí? Que se ve que tuvo un error de tipeo, ¿sí? Con el banco francés, que nos arrojó 19.242. Pero lo voy a chequear, digamos, en el parcial de donde saqué esto, ¿sí? Y después lo voy a subir, ¿le parece? Así tienen completo este parcial y vemos cómo estaba hecho realmente, ¿sí? ¿Les parece? Y creo que en el parcial que teníamos al revés, que tengo, digamos, con conciliación bancaria, estaba bien corregido esto. Bueno, les pido disculpas, digamos, con esto, pero hubo un error de tipeo acá, ¿sí? Y nos tendría que dar el saldo correctamente acá, ¿sí? Ahora lo voy a corregir y después le subo, ¿sí? En el grupo que tengamos. Bueno, entonces la conciliación bancaria igual... ¿Cómo? ¿Me puedes ¿A repetir? qué grupo sube? Ahora voy a pasar el número, ¿sí? De la academia, igual tienen el número de la academia acá abajo y pueden escribir, ¿sí? Ahora voy a pasar acá al número para que lo tengan, ¿sí? Y voy a así después subo el parcial que está corregido porque en este se ve que tuvo un error de tipeo y nos faltaría un datito para completar la conciliación bancaria, ¿sí? Pero
lo que tienen que tener en cuenta es que de esta forma vamos a ir reconociendo las diferencias, ¿sí? De un lado vamos a poner el mayor, ¿sí? Vamos a partir de los dos saldos finales que tenemos y vamos a ir reconociendo las diferencias que tenemos hasta llegar a la igualdad. Acá en este caso vamos a ver que nos falta un dato y para poder llegar, ¿sí? Pero lo voy a solucionar después. Bueno, para terminar con el rubro caja de bancos, vamos a ver que nos pide las características del rubro caja de banco, va a ser certeza, liquidez y efectividad, ¿sí? Estos tres que tenemos acá. Para analizar la cuenta fondo fijo, esto lo dejo de tarea y le voy a subir un documento de análisis de cuenta, ¿sí? Para que se les sea un poquito más fácil y analicen tanto fondo fijo como las cuentas moneda extranjera o caja y bancos y deudores por venta y las cuentas más comunes, que es muy probable que nos tome un análisis de cuenta de alguna de los rubros, ¿sí? Pero vamos a continuar un ratito más, así nos alcanza el tiempo para llegar a todos los puntos. Ahora, moneda extranjera, ¿sí? Vamos a ver que tenemos al primero del 3, ¿sí? Decidimos comprar dólares estadounidenses por 4.990 pesos en efectivo. Y vamos a ver que la cotización a ese día va a ser de 499 pesos, perdón, 4,99 cada uno de los dólares, ¿sí? Con el fin de cancelar pasivos. Ahora, ¿con qué otro fin yo puedo comprar dólares? ¿Qué les parece? ¿Para qué puedo comprar dólares? Exactamente, Jason. Sería con el fin de invertir, digamos, ¿sí? Entonces, con el fin de obtener una renta futura, digamos, por solamente la tenencia de esta moneda extranjera, ¿sí? Entonces, puede ser con el fin de cancelar pasivos o también en forma de inversión. También podemos ver que en bienes de cambio, ¿sí? También puede aparecer algo de diferencia de cotización, pero es muy difícil que le entre en el parcial, digamos, esto de bienes de cambio cuando compramos en el extranjero. Ahora, bueno, vamos a ver que compramos 4.990 dólares por 4.990 pesos, ¿sí? Que equivalen a 1.000 dólares por 4,99, ¿sí? Esto va a ser al primero del 13. Estos chicos y chicas tienen que tener súper en cuenta en todos los ejercicios que hagan, si pueden, márquense las fechas, ¿sí? Creo que lo más importante de todas las actividades que tienen es las fechas, ¿sí? Ustedes tienen que saber dónde están parados y en qué momento están analizando, ¿sí? Entonces, estos 1.000 dólares que compré, los compré el primero del 13, ¿sí? Y me salieron 4.990 pesos. Ahora vamos a ver que el 20 del 13 decidimos vender, ¿sí? Ante una liquidez temporaria, vender el 50% de nuestras monedas extranjeras para atender necesidades comerciales, ¿sí? $1 5,01 por la venta recibe efectivo, ¿sí? Entonces, vamos a ver que yo vendo el 50% de mis dólares, o sea que vendo 500 dólares, la mitad de los 1.000 que compré. Vendo 500 dólares el 20 del 3 a 5,01, ¿sí? Pero estos dólares que yo tenía en mi cuenta, digamos, ¿sí? En mi patrimonio, valían 4,99. Esta diferencia que tengo acá, de 10 pesos, de restar los 2.505, que es 495, que vale el primero del 03, va a ser una diferencia de cotización, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a registrar eso? Vamos a ver que tenemos la registración contable que corresponde en el libro diario y los mayores respectivos, ¿sí? Tenemos
el primero del 3, compramos moneda extranjera por 4.990 pesos, ¿sí? En efectivo, a caja. Ahora, 500 dólares, yo tengo que esos 500 dólares valen 2.495, ¿sí? Y la diferencia que hubo entre el primero, ¿sí?, de marzo y el 20 de marzo, lo vamos a reconocer como un resultado positivo, ¿sí? Y se va a llamar a diferencia de cambio, ¿sí? Y con eso es lo que nos ingresó a nosotros a la caja. Ahora tenemos que, en el último punto, nos dice que el 31 de marzo la cotización en el mercado oficial de divisas era de tipo comprador 5,02 y el tipo vendedor 5,05. Ahora, ¿qué precio voy a utilizar yo? Acá puse 5,02 y comprador, pero para que se entienda esto, ¿sí?, es que siempre al analizar moneda extranjera, ¿qué voy a tener en cuenta yo? Voy a tener en cuenta quién tiene los dólares, ¿sí? Si yo tengo los dólares y quiero cambiarlo por pesos, ¿sí? O sea, los voy a vender a estos dólares, ¿sí? Vamos a ver que a mí me van a pagar el precio más bajo por la venta de estos dólares, ¿sí? O sea que a la cotización que voy a utilizar va a ser el precio más bajo que tengo acá, ¿sí? No importa si acá me dice tipo de cambio comprador, tipo de cambio voy a tener que... Si yo tengo los dólares, me van a pagar el precio más bajo. Si yo tengo pesos y quiero comprar los dólares, me van a vender al precio más alto, ¿sí? Eso es lo que tengo que tener en cuenta. Entonces, en este caso, como yo tengo los dólares y los estoy vendiendo, me van a pagar el precio, el tipo de cambio comprador, ¿sí? El precio más bajo por estos dólares, ¿sí? Y por eso voy a multiplicar 500 dólares por, que me va a dar 2.515 y voy a tener un resultado de 15 pesos. Si yo tuve 500 dólares, o sea, tengo 500 dólares a 2.495, si los vendo a 5,02, ¿sí?, esta diferencia de cotización va a ser una diferencia positiva, ¿sí? Entonces, como va a ser un resultado positivo, lo voy a registrar en el haber, ¿sí? 15 acá, diferencia de cambio y moneda extranjera 15 pesos. O sea que aumenta mi moneda extranjera en 15 pesos. Generalmente esto se hace al cierre del ejercicio, ¿sí? Hacemos este reconocimiento. Bueno, nos dice, ¿alguna pregunta con moneda extranjera? ¿Se entendió esta parte de las cotizaciones? Profe, una cosa. En nuestra comisión nos habían mostrado de que el tipo comprador y tipo vendedor está desde la perspectiva de la casa de cambio. Por eso tienen los nombres así, como opuesto a lo que nosotros vemos. Exactamente, Ramiro. Así tenemos que, o sea, por ahí, o sea, esa es la forma que tenemos que ver, ¿sí? Que a nosotros nos van a vender y a nosotros nos van a comprar los dólares, ¿sí? Y tenemos que verlo desde el punto de vista de la casa de cambio. Ahora, para los que están un poquito más colgados y por ahí se pueden confundir con esto de tipo de cambio comprador o tipo de cambio vendedor y se pueden mezclar con los nombres, lo que les recomiendo es que se fijen ustedes y se pongan en el lugar, porque nosotros somos esta empresa que tiene los dólares. Entonces, si yo tengo los dólares, que serían 500 dólares, y los quiero vender a estos dólares, por simple lógica, vamos a ver que me van a pagar por estos, van a tratar de pagarme el precio más bajo siempre, ¿sí? Siempre van a querer pagar el precio más bajo si yo tengo los dólares. Ahora, si yo tengo los pesos y quiero comprar dólares, como la demanda de dólares es más grande, digamos, ¿sí?, vamos a ver que me van a querer pagar, me van a querer vender al precio más alto, ¿sí? Entonces,
cuando yo quiero comprar los dólares, me van a querer fajar, digamos, me van a querer pagar, vender a un precio mucho más alto para sacarle más ganancia, ¿sí? Porque esto, las casas de cambio, ellos ganan con esta diferencia que hay acá. Estos 3 centavos que tenemos acá de diferencia es lo que ellos sacan de ganancia, digamos. Compran dólares al precio más bajo y los venden al precio más alto, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, con eso tenemos lo de moneda extranjera. Ya registramos acá, tenemos la forma de registrarlo. Y vamos a pasar un poquito a analizar bienes de cambio y un tema que por ahí a veces algunos lo dejan, o para lo último, por ahí no lo tienen tanto en consideración, pero que se llama el sistema de, bueno, dice por acá, nos dice determinación del costo de venta, ¿sí? Entonces, en bienes de cambio, ¿qué vamos a ver? La determinación del costo de venta, ¿sí? ¿Cómo vamos a ver la determinación del costo de venta? Tenemos 3 tipos. A ver si tengo acá para mostrarles las clases. Acá está. Segundo parcial, primera clase, segunda clase, cuarta clase. Un segundito. Y bienes de cambio. Método. Vamos a tener, ¿sí? ¿Qué tenemos que saber de bienes de cambio? ¿Sí? Que los bienes de cambio, ¿sí? Son todos los bienes destinados a ser vendidos o intercambiados en la actividad principal del ente, ¿sí? Esto, al igual de que todos los bienes y servicios, lo vamos a incorporar, o sea, su valor de incorporación va a estar dado por el precio de contado más los gastos necesarios, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser los gastos necesarios? Pueden ser fletes, pueden ser seguros, pueden ser cargas y descargas, puestos a punto, etcétera, ¿sí? Menos las bonificaciones y descuentos que tengamos, ¿sí? Entonces, si nos pide o nos hablan a nosotros del valor de incorporación, ¿sí? Vamos a tener en cuenta qué cosa que se incorpora en base a su costo, ¿sí? Entonces, ¿qué es el costo? El sacrificio necesario para dejar en condiciones al bien de ser usado o vendido. ¿Cuál va a ser el valor de incorporación? El precio de contado más los gastos necesarios, que pueden ser estos, ¿sí? Menos las bonificaciones y descuentos. Ahora, si no se conoce el precio de contado, ¿sí? Voy a tener que realizar una estimación basándome en la forma del valor descontado, que va a ser esta que tenemos acá, ¿sí? Precio financiado dividido 1 más la tasa de interés elevado al tiempo, ¿sí? ¿Por qué hago esto? Porque yo, si no conozco el precio de contado, tengo que hacer una estimación del precio de contado. Yo no voy a encontrar el precio de contado, sino que voy a hacer una estimación de lo que puede llegar a valer, ¿sí? Con esta formulita que tenemos acá. Pero bueno, vamos a volver a nuestra determinación del costo de mercadería vendida, que es lo que nos pueden llegar a tomar, digamos, y lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, a la hora de hablar del costo de mercadería vendida, ¿sí? Vamos a tener distintas formas de hallarlo, ¿sí? De encontrarlo. Podemos hacerlo con un inventario periódico, ¿sí? Que nos habla de un periodo, ¿sí? Transcurre un periodo y yo, al finalizar ese periodo, recién reconozco el costo de mercadería vendida, ¿sí? Y el inventario permanente, que me está hablando de que permanentemente, o sea, todos los días, se va a ir actualizando mi stock de mercadería, ¿sí? Y voy a ir sacando mi costo de mercadería vendida. Entonces, por inventario periódico vamos a tener la diferencia de inventario, ¿sí? Esta formulita, grábensela, chicos, escríbansela en el brazo si pueden, tatúensela. Tengan un machetito que va a ser inventario periódico, va a ser igual, o sea, el inventario periódico o diferencia de inventario va a ser igual a la
existencia inicial, ¿sí? Esto es para determinar el costo de mercadería vendida, ¿sí? Por diferencia de inventario. Entonces, va a ser la existencia inicial más las compras del mes menos la existencia final, ¿sí? Vamos a poner acá CMB para que se entienda un poquito mejor, ¿sí? Entonces, para determinar el costo de mercadería vendida, voy a tener que hacer la existencia inicial más las compras, ¿sí? Menos las existencias finales. ¿Qué cuenta voy a usar yo acá con diferencia de inventario? Pregunta de parciales. En este caso no la tengo acá, pero hay una pregunta que le hacían que era esta a los chicos. Upa. Bueno, esto vamos a cerrarlo más allá. Y tenemos. Le ponían esta cuenta que tenemos acá. Compras, IVA, crédito fiscal a caja, por ejemplo. ¿Sí? Y los chicos ponían falso, digamos, como que no, o sea, bueno, los chicos y las chicas, ¿sí? Ponían falso y como que no existe, digamos, ¿no? Pero vamos a ver que sí existe cuando tenemos una diferencia de inventario, ¿sí? Entonces, esta cuenta compras lo que va a hacer es registrar todas las compras que fui realizando en el mes, ¿sí? Vamos a registrar todo, vamos a ir cargándole a la cuenta compras, la vamos a ir cargando todas las compras que fuimos haciendo en el mes y llegado el momento del fin de mes la voy a saldar con las. Entonces, voy a ir comprando, termina el mes y le cargo a mercaderías. Ahora, una vez que cargo a mercaderías, estos 7.500 voy a tener su saldo, ¿sí? Y con eso voy a determinar mi CMB, digamos, haciendo la existencia inicial más las compras menos la existencia final, ¿sí? Y con eso voy a obtener mi CMB. Y con eso tenemos lo que tenemos que tener en cuenta es esta formulita que tenemos acá. CMB, existencia inicial, más compras, menos existencia final. Ahora, para el inventario permanente tenemos estos 4 métodos que tenemos acá. ¿Sí? Tenemos los más comunes, van a ser estos 3, ¿sí? El método PEPS, WEPS y PPP, que me imagino que ya vieron en las clases, ¿sí? Y ya la tienen re clara. Primero entrado, primero salido, ¿sí? Último entrado, primero salido y el método PPP, ¿sí? Ahora, la identificación específica de los que nos habla es que identifica el costo de mercadería vendida a cada uno de los bienes, ¿sí? Es un método un poquito más complejo y más caro, ¿sí? Pero que identifica cada costo de mercadería con su producto, digamos, ¿sí? Los más utilizados van a ser estos. Ahora, lo que tenemos que saber es que la diferencia entre estos 3, tenemos el PEPS, WEPS y PPP, ¿sí? Acá. Vamos a ver que en el método PEPS, cuando hagamos el CMB, ¿sí? Vamos a tener un costo de mercadería un poco más chico, ¿sí? Porque vamos a utilizar las mercaderías, las primeras entradas y van a salir las primeras salidas. O sea que van a ser las primeras en salir, ¿sí? Las que primero han entrado. O sea que vamos a tener un stock un poco más actualizado, ¿sí? Y vamos a tener un costo de mercadería vendida va a ser más grande, ¿sí? Y en el método web vamos a tener un resultado negativo más grande, por lo tanto mi activo va a ser más chiquito. Y el método PPP va a ser precio promedio ponderado, va a sacar, como pueden ver, está en el medio de estos dos, ¿sí? Y va a ser el promedio de hacer la suma de los valores de los precios, digamos, de la mercadería dividido la cantidad de unidades, ¿sí? Y lo multiplico por las unidades que vendí, por ejemplo, ¿sí? Si yo vendo 14 unidades, lo voy a multiplicar por eso, ¿sí? Y así voy a tener el CMB. Ahora, volviendo de nuevo
¿alguna pregunta? Ahora que estamos en método webs, DEPS y PPP. ¿Tienen alguna consulta con esto? ¿Con este cambio? Sí, profe. Díganme. ¿Me escuchan? Yo tenía entendido que identificación específica era otro método más para saber el costo de la mercadería vendida, pero dentro de ¿cómo se? Inventarios permanentes y el periódico, o sea, ese era uno más, o sea, identificación específica, yo tenía entendido que no estaba dentro de inventarios permanentes. Claro, que era uno más de acá, inventario permanente. Así decís. Sí, correcto. Claro. Claro, lo que pasa es que nosotros, el de identificación específica, vamos a determinar el CMB, digamos, y vamos a determinarlo cuando hagamos la venta, ¿sí? Cuando hagamos la venta, por ejemplo acá, cuando hagamos esta venta, a ver dónde tenemos una ventita, acá, a venta, ¿sí? Vieron que nosotros cuando hacemos una venta, tenemos que registrar acá. Tenemos que registrar dos cosas. Primero, el pago, ¿sí? Que va a ser esto. Y segundo, vamos a registrar la salida de la mercadería, ¿sí? ¿No? Cuando tenemos una venta. Por eso nosotros, o sea, ¿por qué hacemos estos métodos que tenemos acá? Para poder determinar, o sea, en realidad estos, los métodos de inventario permanente, ¿por qué lo hacemos? Para poder determinar esto, ¿sí? Entonces, cuando yo hago una venta, vendo esa mercadería, ¿sí? Y por un método voy a registrar por una, o sea, en esta hacienda voy a registrar el pago que me hicieron, ¿sí? La forma de financiación, digamos, o cómo vendimos esta mercadería. Y en segundo lugar, el costo de mercadería vendida. Ahora, el método de identificación específica, como me dice que tenemos que identificar su costo de mercadería con cada uno de los bienes, entonces cuando yo compro mercaderías, ¿sí? Va a tener la compra, digamos, va a estar asignada a cada uno de los bienes, le voy a asignar su precio, digamos, ¿sí? Y voy a saber cuánto es el CMB. Pero eso vamos a ver que va a ser permanentemente, ¿sí? Entonces yo voy a tener mi costo de mercadería vendida, lo voy a saber, o sea, todos los días lo voy a llevar a esta ficha, ¿sí? A este costo, ¿sí? A esta identificación específica. ¿Por qué yo hago esta distinción y por qué lo pongo acá? Porque el de inventario periódico se va a hacer, como hablamos recién, ¿sí? En diferencia de inventario, lo voy a hacer en un periodo completo, ¿sí? Y finaliza el mes. Ahora, los de inventario permanente, permanentemente llevan, ¿sí? De identificación específica también, ¿sí? Permanentemente llevan actualizado el monto del costo de mercadería vendida, ¿sí? Y por eso va a ser dentro del inventario permanente, ¿sí? Por eso lo tenemos acá dentro de los 4 métodos, ¿sí? Dale, profe, muchas gracias. No, Camilo, no hay drama. Profe, una pregunta. Si en el Decime. parcial nos pidieran un concepto de, por ejemplo, dijera definir inventario permanente o definir diferencia de inventario, ¿cómo podríamos dar una respuesta completa y clara? A la diferencia de inventario, O al inventario permanente, si nos llegaran a pedir un concepto. claro. Bueno, si nos llegaran a pedir un concepto de inventario, diferencia de inventario, acá estaba diferencia de inventario, sí. Vamos a tener que ser un poco creativos. No, lo que vamos a decir, vamos a partir de esto, que si nos piden diferencia de inventario, ¿sí? ¿De qué nos va a estar hablando? De un método periódico, inventario, ¿sí? Nos habla de un método periódico, ¿sí? O sea que lo realizo generalmente en un mes, por ejemplo, ¿sí? Generalmente cada un mes se realiza el inventario donde vamos a tener
vamos a partir de la existencia inicial de las mercaderías, ¿sí? Y a las cuales le vamos a sumar las compras y vamos a restarle la existencia final para poder obtener esa diferencia de inventario o el costo de mercadería vendida para asignarle al bien, ¿sí? Entonces, por el método de diferencia de inventario es un método en el cual yo llevo donde yo llevo contabilizado, digamos, las compras que voy realizando en el mes, y una vez llegado el momento de terminar el CMB, o sea, a finalizar el mes, yo a las compras, digamos, le sumo, digamos, a las mercaderías. A ver, o sea, en conclusión, digamos, ¿qué tenemos que decir de la diferencia de inventario? Que es un método periódico que lo utilizamos para determinar el costo de mercadería vendida, en el cual partimos de la existencia inicial, le sumamos las compras y le restamos las existencias finales. No te van a dar mucho lugar para escribirle un testamento, sí, pero con eso vos ya tenés la manera de especificar de qué es la diferencia de inventario, ¿sí? Con este cuadrito que tenemos por acá. Si quieren, ahora ahí me pidieron si podíamos pasar este Excel, ahí lo voy a subir. Lo voy a pasar al grupo. Fíjense si pueden mandar, aunque el número de la academia, creería que los de administración no están hoy, así que apenas aparezcan, le voy a ver cómo podríamos hacer. Bueno, voy a vamos a hacer esto, le voy a pasar. Gracias Gladys por compartir. Entonces nos dice Gladys acá, consiste en determinar el costo mediante el uso de una fórmula que establece que cualquier diferencia de existencia de inventario se justifica únicamente como costo de los bienes. Esta diferencia lo sabía un poco que está en el aula virtual. Bueno, sí, está bueno este concepto, solamente que no sé si llega a determinar lo que... Yo creo que si lo explican más así con las palabras de ustedes, los profes por ahí lo van a tener más en cuenta, ¿no? Porque no, o sea, utiliza la fórmula, pero sería mejor si ustedes le explican esto de la fórmula. Entonces, en el caso que les lleguen a preguntar uno de estos conceptos, ustedes pueden sacarlo de acá, digamos, de acá se pueden hacer su concepto, ¿sí? La diferencia de inventario va a estar dentro va a ser un método periódico de llevar la diferencia, o sea, el stock de los bienes de cambio que tengamos, ¿sí? Y consiste en esto. Ahora, el de inventario permanente, vamos a tener 4 métodos que van a ser el primero entrado, primero salido, método último entrado, primero salido, y el precio promedio ponderado y identificación específica, ¿sí? Bueno, creo que nos fuimos un poquito con este tema de bienes de cambio. Si quieren, vemos alguna otra cosa que quieran ver con bienes de cambio. Le voy a pasar esto para que tengan, ¿sí? Es un ejercicio que resolvimos con los chicos y pueden verlo después para sacar, digamos, estas conclusiones, digamos, o armarse un conceptito cada uno de lo que es diferencia de cambio y inventario permanente. Ahora vamos a avanzar un poquito más con el ejercicio, ¿les parece? Así podemos ver más. Vamos a ver si podemos llegar con todos los temas, ¿sí? Y nos dice, una empresa que no lleva sistema de inventario permanente y que comercializa los productos A y B debe determinar el costo de la mercadería vendida en el periodo de abril, ¿sí? Esto, bueno, no me voy a cansar de decir, pero siempre, si pueden, anótense las fechas y fíjense dónde están ustedes, ¿sí? Porque con el tema de las fechas, generalmente siempre hay una trampita o algo, ¿sí? Y tratan de... por ahí en bienes de cambio no se ve mucho, digamos, pero
en el rubro crédito, por ejemplo, que vamos a ver un poquito más adelante, vamos a ver que con el tema de la previsión, por ejemplo, que hacemos, ¿sí? Con el tema de la previsión, vamos a ver que el tema de las fechas es súper importante, ¿sí? Entonces, siempre tengan en cuenta dónde están parados ustedes, ¿sí? Entonces, una empresa que no lleva sistema de inventario permanente y comercializa los productos A y B debe determinar el costo de la mercadería vendida en el periodo de abril, ¿sí? Para ello cuenta con los siguientes datos. La existencia de mercadería al cierre del periodo de marzo es de 320.000 pesos más IVA, ¿sí? Las compras de mercadería durante el mes de abril fueron de 670.000 pesos más IVA. La existencia de mercaderías al 30 del 4 son 50 unidades de mercadería A y 120 unidades de mercadería B. Se observa en la última factura de compras que los precios unitarios fueron, bueno, 1.200 para cada uno y 4.000 para la mercadería B. Se solicita a usted que determine el costo de la mercadería vendida durante el mes de abril 20XX por el método diferencia de inventario y confeccione el asiento correspondiente. Y esto es lo que hablábamos recién, ¿sí? Esta formulita del costo de mercadería vendida y existencia de inventario, ¿sí? La diferencia de inventario, ¿sí? Vamos a tener. Entonces, determinar el costo de la mercadería vendida en el mes de abril. Ahora, venimos acá y vemos que la existencia de mercadería vendida al cierre de marzo, o sea, que cuando cierra marzo, vamos a ver que va a ser la existencia al cierre de marzo, va a ser la existencia inicial del mes de abril, ¿sí? Entonces, la existencia de mercadería en el mes de abril, la existencia inicial va a ser de 320.000 pesos. Después nos dice que las compras de mercadería durante el mes fueron de 670.000 pesos, ¿sí? Y por último, vamos a ver que tenemos 50 unidades de mercadería A y 120 unidades de mercadería B. Se observan las últimas facturas de compras que los precios unitarios fueron para la mercadería A 1.200 pesos y para la mercadería B 4.000 pesos. Entonces, vamos a ver que vamos a hacer 50 unidades por 1.200 más 1.220 unidades por 4.000 pesos, ¿sí? Y eso nos va a dar 540.000 pesos, que va a ser el costo de la mercadería vendida, ¿sí? Con eso vamos a hallar cómo a lo que teníamos nosotros le sumamos lo que compramos y le restamos lo que nos quedó, ¿sí? Esta es la forma de ver el costo de mercadería vendida. ¿Y cómo hacer el asiento? Bueno, mercaderías a CMB por 450.000 pesos. Y con eso me quedaría el saldo, ¿sí? En este caso teníamos 990.000 en el debe, que va a ser de la suma de la existencia inicial más todas las compras que hicimos en el periodo. ¿Por qué va a ser así? Porque nosotros partimos de 320.000 que teníamos en un inicio y al finalizar el mes, antes de hacer el CMB, lo que primero hacemos es la cuenta compras, ¿sí? Vamos a saldarla, digamos, con la cuenta mercaderías, ¿sí? Con eso vamos a tener 990.000 pesos. Y en el haber, vamos a ver que salió 450.000 por el CMB que determinamos y nos queda un saldo de 540.000. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, vamos a ver, bueno, acá sería, es lo que expliqué en un momento, ¿sí? 320.000 la existencia inicial y 670.000 las compras que tuvimos. Vamos con el rubro crédito, ¿le parece? Si no quedó alguna consulta de bienes de cambio, ¿sí? O de diferencia de inventario, vamos con el rubro créditos, ¿sí? Así llegamos por lo menos con el rubro créditos y ya lo podemos analizar. Bueno, si no, cualquier consulta, voy a
voy a dejar acá, hasta que ahora está prevista la clase, vamos a dar hasta las 1:30, ¿les parece? Porque voy a tener que dejar lugar acá en la academia. Así que vamos a seguir un toque más y vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿sí? Igual nos quedan solamente créditos y bienes de uso, ¿sí? Y con eso ya terminamos. Supongo que la empresa Solo Color SRL se encuentra realizando las tareas de cierre correspondientes al primer ejercicio económico que opera al 31/12 del X1. Analizados los créditos relacionados con ventas, se encuentran con la siguiente composición, ¿sí? Entonces, estamos realizando la tarea de cierre, ¿sí? Al 31/12 del X1. Y analizados los créditos relacionados con ventas, se encuentran con la siguiente composición. Tenemos deudores por ventas por 15.200, documentos a cobrar por 7.800, ¿sí? Deudores morosos 3.500 y deudores prendatarios por 4.300. Nos dice que la empresa decide establecer, basado en las experiencias de empresas del medio, como criterio de estimación de las incobrabilidades de créditos por ventas, un 5% del total de los mismos. Con esta información se solicita constituir y registrar la previsión del cierre 20X1, ¿sí? En este caso, ¿sí? En este caso, ¿qué tenemos que hacer? Constituir y registrar la previsión. Esto es, creería yo, la parte más importante de créditos por ventas, ¿sí? Lo que nos piden a nosotros casi siempre es que tengamos en cuenta el tema de la previsión, ¿sí? Que sepamos armar la previsión y sepamos manejarnos con esta previsión. Por eso le recalco el tema de las fechas. En este caso estamos en el mismo ejercicio y no hay drama, pero puede ser que les aparezca a ustedes dos ejercicios, ¿sí? Puede ser el ejercicio X1 y acá al lado le dice, o le puede aparecer el ejercicio X2 para analizar. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que nos van a mostrar los saldos, ¿sí? Los saldos de estos deudores y de previsión generalmente. Acá generalmente nos da el saldo de previsión, ¿sí? Ahora, lo que generalmente aparece en los ejercicios es la previsión esta que nos da el saldo, nos dice que es de un ejercicio anterior, ¿sí? Entonces, eso hay que tener súper en cuenta, porque si yo tengo, por ejemplo, deudores incobrables que pueden aparecer en cualquiera de estos, ¿sí? Cualquiera de estos cuatro pueden ser categorizados como deudores incobrables, ¿sí? Entonces, si yo tengo una previsión y estos deudores incobrables son de este ejercicio, voy a utilizar la previsión, ¿sí? Ahora, si yo estoy en este ejercicio y estos deudores son de este ejercicio y se declaran incobrables en este ejercicio, y yo tengo una previsión de este ejercicio, no la voy a utilizar, ¿sí? Porque las previsiones que son de un ejercicio son para solamente ese ejercicio, ¿sí? ¿Estamos? No sé si se entendió esta parte de previsiones y de los ejercicios, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta las fechas y las previsiones para cada una de las... Sí, decime, Bautista. Y las fechas para cada una de las... Profe, como dijo que predicciones es solo para un ejercicio, o sea que es solo para cada año. Exactamente, para cada año, ¿sí? Para cada año vamos a tener una previsión para estos deudores que tenemos acá. Y solamente vamos a utilizarla para esos deudores, ¿sí? Yo no puedo utilizar una previsión que constituí para estos en otros deudores que no tienen nada que ver con esto que tengo acá. ¿La previsión se hace en el mismo año o en el año siguiente? La hago al cierre del ejercicio, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora en este ejercicio que tenemos acá, que estamos haciendo la tarea de cierre, ¿sí? Estamos al 31/12, cerrando el ejercicio, y nos encontramos con estos deudores que tenemos acá.
¿sí? Nos dice que, basado en las experiencias de empresas del medio, como criterio de estimación de las incobrabilidades de créditos por venta, vamos a hacer un 5%, ¿sí?, de previsión. Entonces, del total de los mismos, o sea, del total de los créditos por venta. Estos van a ser todos créditos por ventas, ¿sí? Todas las cuotas de créditos por venta que nos da el planteo. Deudores por venta, 15.000, ¿sí? Todos estos deudores voy a sumarlos y lo voy a multiplicar por el 5%, ¿sí? Y con eso calculo la previsión. Ahora, ¿hay alguna cuenta que le genere ruido, por ejemplo, deudores prendarios o deudores morosos? O documentos Yo no sé lo que son la cuenta de deudores prendarios. deudores prendarios. Bueno, vamos de a poquito entonces. Vamos a ver que tenemos deudores por venta, ¿sí? Deudores a cobrar y deudores prendarios. Estos tres, cuando me deben a mí, ¿sí? Cuando me deben a mí, o sea, cuando se atrasan en el pago de mis deudas, lo vamos a constituir como deudores morosos, ¿sí? Ahora, después de deudores morosos, tenemos otra cuenta que se llama deudores incobrables, deudores en litigio, ¿sí? O deudores en gestión judicial. Gestión judicial, ¿sí? Judicial. Ahora, cuando yo le inicio una causa a estos deudores morosos, voy a constituirlos en deudores en gestión judicial. Dentro del rubro créditos por ventas, ¿sí? Ahora, ¿qué son los deudores prendarios? Vamos a ver que estos deudores que tengo acá, ¿sí?, ¿qué me están dando como garantía de que me van a pagar? ¿Sí? Un inmueble. Un mueble, perdón. Exactamente. Me van a dar un mueble. ¿Cómo se entiende esto? A los deudores por ventas, ¿yo qué tengo como garantía? Yo tengo todos los datos de estos deudores, o sea, tengo su perfil crediticio, ¿sí?, que me va a decir su nombre completo, DNI, domicilio, me va a dar, no sé, voy a tener otro garante también, no sé, voy a saber el nombre de sus familiares, hasta el número de cuánto calza, digamos, su zapatilla, voy a saber, ¿sí? Y le voy a armar una cuenta corriente y en su cuenta corriente le voy a debitar o acreditar, ¿sí? En este caso, voy a tener cargado a su cuenta corriente 15.200 que me tiene que pagar a mí, ¿sí? Y eso sería mi garantía, toda la información que tengo de él. Ahora, documentos a cobrar es fácil, tengo un documento que generalmente van a ser pagarés, ¿sí? Va a ser un pagaré que me da a mí, constituyéndose en garantía que me va a pagar estos 7.800. Ahora, deudores prendarios, puede venir una persona, ¿sí?, un cliente, y me dice, che, dame mercadería por 4.300 pesos, yo te doy un auto, ¿sí?, te doy un Renault 12 a cambio y vos me das esta mercadería por 4.300. Ahora, cuando yo vendo esta mercadería, voy a venir con los 4.300 pesos y vos me vas a devolver mi Renault 12, ¿sí? ¿Estamos? O mi moto o, no sé, una casa o lo que se les ocurra. Entonces, en este caso la garantía va a ser cosas, ¿sí? Bienes. Y con eso, por eso van a ser deudores prendarios, también pueden ser dentro del rubro créditos por ventas. ¿Estamos? Y ahí vamos a sacar el total, que va a ser 30.800. Vamos a ver que la previsión es del 5%, o sea, 1.540, ¿sí? ¿Cómo vamos a registrar? ¿Sí? Acuérdense que estamos al cierre del ejercicio y vamos a hacer esta previsión para un posible resultado negativo que tengamos en el futuro, ¿sí? ¿Por qué hacemos esta previsión nosotros? ¿Por qué nos gastamos en hacer esto? Vamos a ver que nosotros, una vez que cerramos el ejercicio, ¿sí?, una vez que cerramos el ejercicio
y abrimos otro ejercicio nuevo, ¿sí? Hacemos un asiento de apertura de un ejercicio nuevo, vamos a ver que en el nuevo ejercicio yo no puedo registrar, digamos, o sea, yo no puedo volver al ejercicio anterior, abrir de nuevo el libro diario y escribirle de nuevo otra cosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se puede. Una vez que cerramos, ¿sí? No se puede volver a abrir de nuevo el libro y modificarle cosas. Entonces, por ese mismo motivo, lo que voy a hacer yo es prevenir un posible resultado negativo que voy a tener, ¿sí? Hay una gran posibilidad de que ocurra este resultado negativo, ¿sí? Por eso yo me prevengo y hago una previsión por el 5%, ¿sí? De cobrabilidad. Entonces, ¿qué cuenta voy a utilizar yo? Quebranto estimado para deudores incobrables, ¿sí? Por ahí, para los que están un poquito más colgados, vamos a poner acá, quebranto estimado para deudores incobrables. O para deudores, podemos poner, ¿sí? Ya tenemos ahí. Que paz descanse o quebranto para deudores, ¿sí? Esta es la forma que más generalmente la van a encontrar, ¿sí? Quebranto estimado para deudores. Va a ser una cuenta de resultado negativo, o sea que yo lo voy a reconocer antes a este resultado negativo, y la previsión para deudores incobrables. Esta previsión para deudores incobrables, ¿cuenta de qué es? ¿De qué rubro? ¿Alguno sabe? Regularizar el activo. Exactamente, Adriana. Es una regularizadora del activo. Entonces, ¿dónde me va a aparecer esta cuenta en el estado de situación patrimonial? Cuando yo haga el estado de situación. Restando el activo. Exactamente. Voy a tener acá previsión para deudores incobrables. Y me va a aparecer con paréntesis o en símbolo negativo por 1540, ¿sí? ¿Qué otra cuenta regularizadora puede llegar a aparecer acá? Intereses positivos. Exactamente, Adriana. Intereses positivos a dejar, ¿sí? Estas son las cuentas que nos podrían llegar a aparecer en el rubro créditos por venta. Después tenemos otros créditos, pero que serían, por ejemplo, IVA crédito fiscal o otros créditos que no vamos a verlo en la práctica, ¿sí? Bueno, en esta situación, ¿se aplica el principio de lo delegado? Fundamentar y explicar la regla aplicada. Sí. ¿Corresponde? Sí corresponde. ¿Con cuál? Con el 1. En el caso de una casa se registraría como deudores hipotecarios. No, vamos a registrarlo como deudores, vamos a registrarlo como deudores prendarios también, ¿sí? Porque vamos a ver que las hipotecas van a ser las hipotecas en realidad son entidades, instituciones bancarias o de crédito que están reguladas, digamos, tienen una cierta regulación, digamos, y por eso no lo vamos a llamar deudores hipotecarios, ¿sí? Bueno, entonces, corresponde con la primera regla. ¿Por qué corresponde con la primera regla? Porque está directamente relacionado con la venta, ¿sí? O sea, esta previsión que yo estoy haciendo y este resultado que lo estoy haciendo por una venta que yo realicé y por estos créditos que tengo, ¿sí? Entonces, este resultado negativo que estoy haciendo va a estar relacionado con una venta, ¿sí? O con un resultado positivo. ¿Estamos? Y ahí lo reconozco de esta forma. ¿Sí? Corresponde con la 1. Bueno, pasamos rápidamente a bienes de uso. Vamos a ver bienes de uso, Profe, ¿sí? profe, antes de pasar, Sí. te quería consultar, hay algo que yo, desde que empezamos con el tema esto con usted de la previsión, hay algo que no entiendo, porque yo había hecho una pregunta en una de las clases, que es
si la previsión se hace para todos los créditos, o sea, para todos aquellos créditos que nosotros tengamos durante el año. Porque digo que esto se realiza al final de cada ejercicio contable. Pero hay algunos créditos que son corrientes por un mes que nosotros no sabemos si nos van a pagar o no. Ajá. Disculpame. Bueno, Camila Rosso dice ¿Cómo es tu nombre? Es una compañera, por eso. ¿Cómo es tu nombre? El mío es Gonzalo. Gonzalo, ¿me podés hablar un poquito más fuerte porque no te estoy escuchando bien? ¿Sí? Dale. Voy a una pregunta específica. Dale. Las previsiones a deudores incobrables ¿es para todos los créditos o únicamente para los créditos que sean no corrientes? Vamos a ver que el planteo te va a decir, ¿sí? Hay veces, a ver, tengo a ver, ¿dónde estaba este ejemplo? Creo que en este planteo que tengo acá. Hay veces que o sea, si vamos a la parte práctica, digamos, de lo que nos van a tomar en el parcial, digamos, lo que puede aparecer es que no sea por el total de los mismos, ¿sí? ¿Cómo hay otra forma que te puede aparecer? Te puede decir, ¿dónde tenía esto? Bueno, hay otro preparcial que tenía preparado para enviarles a ustedes para que practiquen, ¿sí? Que te vas a ver cómo aparece, ¿sí? Y te va a aparecer que la empresa tiene un deudor incobrable, ¿sí? Bueno, está buena tu pregunta y así vemos cómo vamos a resolver esto, ¿sí? Así vemos cómo te puede llegar a aparecer también en el parcial. Entonces no nos toman de sorpresa con ninguna cuenta que no la tengamos. A ver si me dan un segundito, voy a buscar acá. Segundo parcial, tenemos bienes de cambio, créditos. Ahora, a ver si es este. Este, por ejemplo, ¿no? Este es un parcial del año pasado. Entonces, ¿cómo te pueden llegar a preguntar a vos? Así como decís, de créditos. En realidad, en créditos no tenemos créditos. Es muy difícil y no lo vas a ver en contabilidad básica los créditos no corrientes, ¿sí? Que son ya, que eso vas a ver en una materia de cuarto que se llama estados contables. Cómo pueden aparecer pasivos corrientes, no corrientes, perdón, que nosotros en contabilidad básica vamos a poner como que no existen, ¿sí? Pero vamos a ver que son deudas o que tenemos, o en el caso de créditos, al muy largo plazo, que no lo vemos, ¿sí? ¿Cómo es otra forma que te puede aparecer el tema de la previsión cuando constituimos? Por ejemplo, nos dice, Los Álamos se dedica a la venta, bueno, nos dice que tenemos en el rubro deudores por venta, vamos a tener a estos deudores, Viñedos Los Haroldos, Viñedos Serrano, Viñedos Trajordileranos, ¿sí? Cada uno con su saldo, ¿sí? Y lo interesante de esto es que tenemos, bueno, esto no me deja seleccionar, pero a ver con qué le puedo mover. Bueno, no me aparece. Porque esto lo tengo que hacer así. Bueno, tenemos, este cliente está al día con los vencimientos y nunca se atrasó. Viñedos Serranos se encuentra en quiebra. ¿Sí? Nos dice, se encuentra en quiebra según expediente judicial correspondiente. Nuestro abogado estima una cobrabilidad del 45%, ¿sí? Esto es un parcial del año pasado, por ejemplo. ¿Sí? Y nos dice, nos aparece de esta forma. No sé si se llega a ver así, si dejo ahí, o es muy chiquitito.
porque no me deja mover esto. Sí, sí, se ve, profe. Buenísimo. Entonces me dice, Viñedo Serrano se encuentra en quiebra, según expediente judicial correspondiente, ¿sí? Y nuestros abogados estiman una cobrabilidad del 45%. Entonces, vamos a ver que en lo que nos solicitan nos dice, mencionen las cuentas que considere prudente reclasificar, ¿sí? Y debe registrarse alguna incobrabilidad correspondiente al ejercicio cerrado, el 31 del 12, el 19, y fundamentalmente si debe registrar una incobrabilidad. ¿Qué tipo? Bueno, se aplicaría al principio del vengado, y por último nos dice, ¿constituiría algún tipo de previsión al 31 del 12 del 19? Fundamente su respuesta. Entonces, vamos a ver que estos créditos que tenemos acá, tenemos, este está al día con los vencimientos, este se encuentra en quiebra, ¿sí? Y que nuestros abogados estiman que vamos a cobrar un 45%, que es una posible cobrabilidad del 45%. O sea, ¿qué va a pasar con ese 55% que está faltando ahí? Que nuestros abogados están estimando que vamos a cobrar 45%. ¿Cómo? Exactamente, tenemos que realizar una previsión por los el 55% que es probable que se declare incobrable, ¿sí? Acá nos va a dar un porcentaje, en este caso la cobrabilidad es del 45%, o sea que la incobrabilidad puede ser del 55%, ¿sí? Después vamos a ver que este cliente chileno se encuentra, bueno, lo voy a dejar loco con el Zoom, pero tengo que no se puede mover esto. Nos dice, este cliente chileno se encuentra al día con los vencimientos, que se lo corresponde a 580 dólares como moroso, ¿sí? Y el sector contable ha devengado la totalidad de los intereses correspondientes. O sea, que yo en el rubro créditos por venta, ¿a quién le voy a constituir una previsión? ¿Al total de estos? ¿O por el 45%, el 55% de viñedos serranos? ¿Qué le parece a usted? Por el Por el 55%. 55%. ¿Pero del total o solamente de viñedos serranos? Solamente viñedos. Exactamente, Adrián. Exactamente. De esta forma hay que analizar este punto, ¿sí? Entonces, acá se da a entender que viñedos serranos solamente me debe. Y sí voy a tener que hacer una previsión del 55% de 130.000 pesos, ¿sí? O sea, ¿constituiría algún tipo de previsión al 31 del 12? Sí. ¿Por cuánto? Por 130.000, por la posible incobrabilidad de Viñedos Serranos Sociedad Responsabilidad Limitada, ¿sí? Esta es otra forma que puede aparecer en el parcial. Puede aparecer de esta forma o directamente detallándote así. Del total de los mismos, o sea, del total de créditos por venta, un 5%. ¿Sí? Al hacer el asiento ese de Serrano, ¿habría que poner previsión para deudores incobrables a deudores incobrables o hay que especificar? En este caso va a ser quebranto estimado para deudores incobrables, el deudor serrano, ¿sí? A previsión para deudores incobrables. Podés poner quebranto estimado para... podés aclararlo si querés, ¿eh? No hay drama. Solamente que te queda bastante largo este asiento si pones... Con que pongas quebranto estimado para deudores alcanza. Ah, bueno, gracias. ¿Cómo? Pero puedes poner deudores serranos acá, si querés, o acá también, especificando cada uno. Pero queda mejor y es más general tener a los resultados así generales, ¿sí? Y acá puedes poner, si querés, deudores incobrables serranos, ¿sí? No hay dramas, con los nombres no hay dramas, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que vamos a calcular el 55% de 130.000, ¿sí? ¿Se entendió esto de lo que salió entonces de los 55%? Esto, chicos, lo voy a mandar para que practiquen, ¿sí? Tengo otro parcial ahí para que practiquen y así lo tienen, ¿sí? Pueden practicar y después el lunes me pueden mandar mensaje y vamos, le voy a responder, ¿sí? El lunes con las preguntas que tengan. Ahora, bienes de uso nos dice...
o pueden mandar al grupo. Vamos a hacer una cosa. Le voy a pasar mi número 3757-619915. Le voy a designar a alguno de los chicos que estén acá. Si puede pasar el número, a ver si alguno se puede. Si quiere ser el administrador. Vamos a terminar primero la clase y vamos a ver el tema del grupo, ¿sí? Así podemos terminar con el tema y después vemos lo que haga, lo que tengamos que ajustar, ¿sí? Vamos a ver bienes de uso y con esto terminamos, ¿sí? Nos dice, la empresa debe calcular la depreciación de la cortadora de papel. Para ello, y antes de tomar una decisión sobre el método a emplear, usted deberá hacer los cálculos en función a cada uno de ellos, teniendo en cuenta que los años de vida útil asignados son de 10 años, medidos en horas de producción. Entonces, la misma asciende al 10% de su valor. Medidos en horas de producción, la misma. Este chico creo que tenía mal el planteo, ¿sí? En el otro parcial que había copiado, sí estaba bien, pero le voy a pasar bien en el archivo que le voy a pasar al grupo, ¿sí? Vamos a ver el punto 2 y el punto 3 que están bien, ¿sí? Entonces, nos dice, un local comercial aportado por un socio destinado a ser utilizado, ¿a qué valor se incorpora al patrimonio? Aportado por uno de los socios destinado a ser utilizado, ¿a qué valor se incorpora? Su valor corriente. Con su valor corriente más los gastos necesarios para que esté en condiciones. Del mercado. Valor corriente, dejamos, ¿no? Ahora, valor corriente más los gastos necesarios para que esté en condiciones de ser vendido, o por su valor financiado más los costos necesarios para que esté en condiciones de ser usado. O tenemos por su valor de mercado más los costos necesarios para que esté en condiciones de ser utilizado. O su valor corriente menos los costos necesarios para que esté en condiciones de ser usado. ¿Qué les parece que es un local comercial? ¿Sí? Vamos a partir. ¿Cómo? El C. La opción El C. punto C. Yo creo que el C también, profe. Y estamos. ¿Qué le parece? ¿El C, el A, B o C? Bueno, vamos a dejar de hacernos lo misterioso, va a ser el punto C. Evelyn dice el C, ¿sí? Buena pregunta, Juan. Vamos a ver, bueno, en este caso va a ser, bien, Nicolás dice C, ¿sí? Va a ser el punto C, por su valor de mercado más los costos necesarios para que esté en condiciones de ser utilizado, ¿sí? Ahora, no entendí cuándo se utiliza la cuenta área. Bueno, vamos a ver que la cuenta área, así, donde teníamos, esto viene de cambio. La cuenta área, ¿cuándo la utilizamos? La utilizamos cuando pasaba esto de que nosotros hacíamos una previsión el 31 del 12, ¿sí? El 31 del 12 nosotros hacemos esta previsión por 1.540 pesos, ¿sí? Volvemos al planteo ¿sí? Tenemos que hicimos de un 5% del total de los créditos. Ahora, esta previsión puede ser que el año que viene estos deudores sean de 2.000 pesos, ¿sí? ¿Qué pasa si yo y el 5 del 6 del 20X2, ¿sí? Se declaran incobrables estos deudores por 2.000 pesos. Yo no puedo volver atrás, como dije en un principio, yo no puedo volver atrás y cargarle a
el ejercicio 31 del 12, o sea, del X1, un resultado negativo o otro concepto, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer si yo tengo que mi previsión la voy a previsión para deudores y cobrables para deudores incobrables, ¿sí? Vamos a tener acá ¿a quién le vamos a cargar esto? A deudores por venta, por ejemplo, en el caso, ¿sí? Supongamos que estos deudores por venta que tenemos acá se declararon incobrables por 2.000 pesos. Entonces vamos a cargarlo a deudores por venta, ¿sí? Deudores por venta se declararon incobrables por 2.000 pesos, ¿sí? Por 2.000 pesos, ¿sí? Hicimos una previsión por 1.540 y nos quedó corto, ¿sí? Nos quedamos cortos con la previsión. Teníamos que hacer una previsión más alta. Ahora, esta diferencia que tenemos, ¿sí? De 460 pesos, ¿a quién le vamos a poner? A la cuenta ajustes de resultados, ¿sí? Para los que están un poquito más colgados, vamos a poner acá ajustes de resultado de ejercicios anteriores. ¿Sí? Entonces, esta cuenta, ¿dónde la vamos a encontrar nosotros? Es una cuenta, como dice la palabra, de ajuste, ¿sí? Es una cuenta de ajuste del patrimonio neto, ¿sí? La vamos a encontrar en el patrimonio neto cuando hagamos el cierre. Generalmente vamos a encontrar esta cuenta, ¿sí? AREA, que va a ser una cuenta de ajuste que hago de ejercicios anteriores, ¿sí? De resultados de ejercicios anteriores. ¿Por cuánto va a ser? Por 460 pesos, ¿sí? En ese caso, lo utilizo AREA, ¿sí? Para poder registrar un resultado que tuve en un ejercicio anterior, ¿sí? Entonces yo no voy a abrir el libro de nuevo, el libro diario, y le voy a cargar 460 al resultado negativo, porque no puedo, ¿sí? Porque ya cerré este ejercicio. Lo que voy a hacer en este ejercicio X2 es ajustar los saldos con... ¿Se entendió ahora lo de AREA? Lo de ajuste de resultado. Bueno, espero que sí. En este caso, vamos a usar. Ahora, ¿qué pasa si...? Pero entonces, es una cuenta patrimonial, ¿no? En este caso, restaría en el patrimonio neto. Claro, en el patrimonio neto, sí. Es una cuenta de ajuste, ¿sí? Y después la voy a ver reflejado. Pero nosotros no vamos a ver el pasivo ni el patrimonio. ¿Sí, Juan? Decime. No vamos a ver el patrimonio neto ni el pasivo, ¿sí? Pero ahí la vamos a ver reflejada. ¿Estamos? Ok, entendí. Gracias. Dale, entonces, esta puede estar en el debe en el caso de que sea un ajuste de resultado negativo. Pero si yo la previsión hice más grande, ¿sí? En el caso que estos deudores por venta se declaraban por 1.000 pesos nomás, voy a hacer al revés. Deudores por venta va a estar en el debe por 1.000 pesos y la previsión, y voy a poner de los 1.540. Bueno, ¿estamos? Bueno, vamos con el último punto y con esto finalizamos la clase. Tenemos marque verdadero o falso o no sé para las siguientes afirmaciones. Bueno, este no sé, vamos a guardarlo porque vamos a ver cómo hacer. ¿Qué les parece? El siguiente asiento. Amortizaciones de bienes de uso por 1.339,08 y amortizaciones acumuladas de inmueble y amortización. ¿Registra una compra de rodado a plazo?
registra el desgaste o deterioro de los bienes de uso correspondiente a un periodo de ejercicio económico, o registra la pérdida del bien por potenciales ventas. A, B o C. Pero fue El B. B. El punto B. Todos estamos en el punto B. En el B yo también pienso, profe. Ramiro, el punto B. Bueno, vamos a ver que están en lo correcto, ¿sí? Y vamos a ver que este va a ser las amortizaciones de bienes de uso, van a registrar el desgaste o deterioro de los bienes de uso correspondiente a un periodo o ejercicio económico. ¿Por qué me trata esto de un periodo de ejercicio económico? Porque estas amortizaciones de bienes de uso, ¿qué cuenta va a ser? ¿De qué rubro? Va a ser una cuenta de... No me asusten, chicos. Esto es... ¿Qué sería una amortización de bienes de uso si registro un desgaste o deterioro de los bienes de uso? Un resultado negativo. Un resultado negativo, ¿sí? Resultado Negativísimo. negativo. Un resultado negativísimo para la empresa, ¿sí? Un resultado negativo, ¿sí? Entonces, los resultados negativos nosotros vamos a reconocerlos en un solo periodo, ¿sí? Ahora, estas que son regularizadoras, bueno, ya le voy a decir, pero son cuentas regularizadoras del activo, ¿no? Esta va a ser una cuenta regularizadora del activo. ¿Qué me está diciendo esta cuenta? Me está diciendo que yo tengo un inmueble, ¿sí? Una regularizadora. Bueno. Se configuró todo. Una regularizadora del activo, ¿sí? Las dos. Me está diciendo que tengo un inmueble y que en este periodo se depreció en 1.166 pesos, ¿sí? Y también tengo una mejora que tiene una vida útil propia a la del inmueble, ¿sí? A la del edificio, que se depreció en 172 pesos, ¿sí? También es una regularizadora. Lo que le está diciendo esta cuenta a la cuenta que le está regularizando, ¿sí? Lo que le está diciendo esta cuenta, amortizaciones acumuladas de inmueble a inmueble, que es la cuenta madre, ¿sí? Esta es la hija de esta cuenta. Inmueble va a ser la cuenta madre, ¿sí? Mejora de edificio también va a ser la cuenta madre. Y esta va a ser la hijita que le va a ir diciendo, ¿sí? Que va de la mano, que le va a decir, che, mirá, vos tenés un valor, supongamos que este inmueble, vamos a hacer acá un mayorcito, supongamos que este inmueble tiene un valor de 100.000 pesos, ¿sí?